Buenas noches. La actividad en los partidos políticos estos días es frenética. En la región y sus municipios andan viendo qué hacer y cómo gobernar tras los pasados comicios, con un ojo fijo en las elecciones generales, para las que a nivel nacional se están preparando estrategias y conformando las candidaturas, alguna de forma estrambótica, la de Sumar, espacio en el que creen que no les conviene ir por separado, pero el posible pacto resulta una extravagancia oyendo las acusaciones e imposiciones. Y mientras esto pasa en el mundo político, el Supremo ha ratificado que las casi 1.100 reducciones de condena a agresores sexuales es consecuencia correcta de la ley del sí es sí. Y aunque los indicadores económicos apuntan en positivo, y eso es bueno, hoy hemos sabido que el pasado año Cáritas atendió en la región de Murcia a más de 87.000 personas en riesgo de exclusión. Bienvenidos. Bienvenidos, les presento a quienes nos van a acompañar en esta mesa. Víctor Meseguer, que está recuperado del programa de la noche electoral, ¿no? Prácticamente no hemos descansado. Continuamos. 4 horas largas de programa contándoles a ustedes lo que estaba ocurriendo y fue interesante, sin duda alguna. Bienvenido, gracias, Víctor. Gracias, un placer. Nos acompaña también Pepe Rocamora. Pepe, tenemos unos días intensos, ¿eh? ¿Te sorprendió que al día siguiente dijera el presidente del gobierno y en julio elecciones? Sí. ¿Sí te sorprendió? Claro, yo creo que a mí y al 99,9% de la población. Ajá. Bueno, pues lo comentaremos ahora. Y Pablo Blesa, que la excepción la ha convertido en norma y cuando hay elecciones autonómicas se marcha a Estados Unidos. Sí, estuvimos ahí en Estados Unidos, desde los aeropuertos nos conectábamos para seguir las incidencias y al llegar, recuerdo, al aeropuerto de Nueva York, el JFK, pues digamos que ya nos encontramos con el recuento prácticamente hecho, algunas sorpresas, otras no tanto, y de cara a las próximas elecciones, pues una puntualización. No me digas que en Nueva York se estaba hablando del resultado. Nosotros, en las colas. Por internet. Nosotros estábamos ahí, nos conectamos a la red del aeropuerto. Porque os digo una cosa, conectarte con datos a la red es tremendamente caro, con lo cual buscamos la del aeropuerto y estuvimos ahí hablando del resultado de nuestras quinielas y apuestas. Y ahora, este es lo que ha hecho Sánchez. ¿Es un harakiri o es un acto temerario? No es un harakiri, claro, es un acto temerario, como toda su carrera política ha estado marcada por actos temerarios, de los que ha salido triunfante. ¿Sí? Yo creo que era la única posibilidad que tenía. Vamos a ver, como dice Pepe Rocamora, yo estoy en ese porcentaje que se sorprendió. Una vez sorprendido, me parece que era la mejor opción que tenía el presidente, por muchas razones. Porque convocaba elecciones en pleno proceso de constitución de los gobiernos autonómicos. Eso puede generar un ruido por los pactos previsibles favorable al Partido Socialista. Segundo, porque la sangría de votos habría sido superior de llevar el proceso electoral a la fecha que correspondía, que era diciembre. Y tres, porque tenía que evitar la depresión de los militantes del Partido Socialista y que el luto lo llevaran lo antes posible. Evidentemente, para el Partido Socialista es una continuidad de campaña. Y aparte una continuidad de campaña que, dado que la primera campaña electoral, la autonómica y municipal, ha girado en torno a ese concepto que yo no comparto de sanchismo. La costumbre de la derecha siempre es identificar al Partido Socialista con su dirigente. En su día se habló de felipismo, se habló de zapaterismo, ahora de sanchismo. Debe ser que como no pueden con el socialismo, pues intentan ver si con el nombre del presidente les va mejor. Parece que alguna vez han podido, ¿eh? Sí, y eso es bueno en la alternancia política. Pero no, cuando digo poder yo creo que los partidos PP se mantienen en función de su capacidad para defender los intereses económicos y sociales de una gran parte de la población, de intereses colectivos. Hay partidos que sin líder... ¿Hay partidos que solamente defienden una parte de la población? Hay partidos... No lo tengo claro. Sí, hay partidos que... Primero, hay partidos que tienen una idea de país y en los intereses económicos y sociales que defienden. Luego te pregunto yo, defienden los intereses de una parte del país y después gobiernan para todo el país. Y segundo, hay partidos que aunque pongas una cabra a la cabeza de la lista, el partido sigue existiendo. Y de eso tenemos muchos ejemplos, Pepe. En cualquier caso, no Víctor, el Partido Socialista. Hay una cuestión, Víctor, y
decía Pedro Sánchez que convocaba las elecciones, hablaba de, apelando a su conciencia, creo que fue la palabra, ¿no?, que utilizó. Pero yo recordaba también que con frecuencia, y algún líder político ha oído, que las elecciones generales se empiezan a ganar o a perder en los pueblos, en las pedanías, en los pueblos, con las municipales. Si pierdes presencia municipal, pues eso es una máquina de relaciones, de contactos y de hacer votos. Claro, si entra en toda Valencia el Partido Popular, tomar posesión, personal de confianza, manejar los presupuestos y demás, y en otras comunidades autónomas, en otros municipios, es una maquinaria de desgaste de cara a diciembre, que 10 de diciembre se había hablado de las generales. Hacerlo antes es evitar que se pueda producir esa circunstancia. Lo acabo de decir. De hecho, el mayor ejemplo fue el presidente de la Junta de Extremadura. Pasó en 24 horas de decir me voy a mi puesto de trabajo a decir el partido ganador no puede abstenerse para que gobierne el partido perdedor. ¿Por qué? Porque van a intentar que en este proceso esa gran maquinaria que tiene una incidencia, ¿por qué no?, pero la tiene para quien gobierne, una gran incidencia en el posible voto de la ciudadanía, pues mantenerla y, ¿por qué no decirlo? El resultado de las elecciones también apunta, y ya podemos hablar del ejemplo de Molina Segura, a pactos entre el Partido Popular y Vox, que en el relato que supongo va a construir el PSOE, pues un punto de valor. Yo lo que digo es, el equipo asesor, porque yo nunca me creo que nadie sea tan importante como para tomar las decisiones él solo, con la conciencia, sin la conciencia o con su primo hermano. Yo creo que el equipo asesor de Pedro Sánchez analizó la mejor opción, era esta, y sí que es verdad que aunque fuera esta, solamente una figura como Pedro Sánchez es capaz de decirla y hacerla material. Y no, iba a decir que no solo es el argumento de que una España teñida de azul con la pérdida de, yo creo que como lo más doloroso para el PSOE ha sido ese segundo giro de tuerca en el teñido de azul de Andalucía, con la pérdida en todas las capitales, creo que Huelva es la única que no, Jaén, la única que no, de esa victoria en las capitales de provincia de Andalucía, y luego Valencia, por supuesto, y ya sentimentalmente Extremadura, ¿no? Pero a nivel de votos, de cara al posicionamiento de Feijóo, está claro que con ese peso demoscópico, ese peso que tiene Andalucía y Valencia, Feijóo casi que se garantiza la victoria el 23J. Pero es cierto también, junto al factor de que las maquinarias de los partidos y el gobierno, esos gobiernos en las autonomías irían erosionando la acción del gobierno central, también es que el PSOE, a pesar de... Por eso decía, para mí el PSOE ha perdido más poder que votos, porque sabemos que ha perdido solo 400.000 votos, o sea, ha perdido solo 1,5 puntos. Los que han perdido han sido Podemos, que se ha hundido, y toda la izquierda a la izquierda del PSOE. Esos se han hundido de manera catastrófica. También, obviamente, por la derecha ha desaparecido CES, pero la ha asumido el PP, obviamente. Y también no olvidemos que Vox, que ha multiplicado su peso en estas autonómicas y municipales, ha perdido 1,5 millones de votos. Pero no olvidemos que en las segundas generales de 2019 tuvo 3 millones de votos. En las segundas generales, y en estas ha tenido 1,5 millones de votos. Y señalabais antes cómo ha perdido mucho peso, sobre todo en Madrid, ¿no?, que es algo también un poco sintomático. Y luego, claro, creo que hay otro factor importante en esta política de órdagos del presidente del gobierno. Es un órdago a la izquierda, a su izquierda. Es decir, miren ustedes, si no quieren que gobierne el PP y Vox, que es lo que refleja la tendencia demoscópica, entonces ustedes, los que estáis a mi izquierda, señora Díaz, y señores de Podemos, pónganse de acuerdo, porque habrá un gobierno de PP y Vox. Ustedes ahí tienen la pelota en su territorio. ¿Pepe? ¿Qué? ¿Qué te parece eso? ¿Ese mensaje? ¿Se lo ha dicho o no? Porque es verdad, la pérdida de votos, yo he sacado aquí un par de análisis que me han parecido interesantes de, por ejemplo, Iván Espinosa de los Monteros, que al margen de su punto de vista, lo que analiza son números, datos. Y ponen alerta a todo el mundo, a Partido Popular, a Partido Socialista, a todo el mundo, diciendo que las autonómicas no han sentenciado nada, que está todo abierto, que hay partido. Porque dice que en estas elecciones el Partido Socialista ha obtenido 6.291.000 votos, 28,12%. En las anteriores, 6.695.000, 29,38%. Es decir, 1,6 puntos. Solo y exclusivamente. Por tanto, porcentual. Por tanto, nada de sentenciado. Y luego añade que se han dado el batacazo en el número de concejales
y se pueden pensar, seguro, en realidad apenas han perdido concejales, han pasado de 22.341 a 20.784, una caída de 1.557, es decir, que siguen realmente... Estoy completamente de acuerdo con lo que dice este señor. Lo que se ha producido, ha tenido un desgaste el Partido Socialista y ha perdido algunos votos, pero sustancialmente lo que se ha producido es una pérdida de poder. ¿Y por qué se ha producido la pérdida de poder? Porque ha desaparecido Ciudadanos. Y entonces parte del voto de Ciudadanos ha acabado en el PP, que era lo que necesitaba simplemente para ser mayoritario en algunas diputaciones, en algunos ayuntamientos o en algunas comunidades autónomas. Ha desaparecido Podemos, que era donde se apoyaba, y ahora ya Podemos no ha desaparecido. Bueno, se ha hundido. Está ahí. Ha bajado. Es decir, Podemos tenía el 8 y pico % de los diputados autonómicos en España y ahora está en el 3,5, algo Eso así, es mucho, más o sitios, menos. Bueno, en algunos sitios no, quiero decir, en Valencia, por ejemplo, es todo, en Baleares es todo, en Madrid es todo, no existe. Quiero decir que no tiene representación parlamentaria, con todo lo que significa en la cuestión interna perder, digamos, la representación parlamentaria y no solamente el poder político, sino de toda la gente que está detrás de una organización y tal. Quiero decir, está claro, yo creo que lo que dice Espinosa de los Monteros es que es verdad, quiero decir que el partido no está decidido. Lo que ocurre es que este partido, la coalición gobernante necesita juntar a mucha gente y no está claro que vuelva a reunir la mayoría suficiente después de las elecciones de julio. Ahí está la cuestión, quiero decir que yo veo complicado que Sánchez no es un estratega, yo lo digo con mentalidad ajedrecística, pero Sánchez no es un estratega, es un táctico. Y entonces, como los tácticos, puede ser brillante en un momento, puede ganar, pero también se puede estrellar. Pero Pepe, una cosa, ¿me permites? ¿Con quién? ¿Dónde se refugiarían los diputados de Junts per Catalunya? ¿Dónde se refugiarían los diputados que se calcula que puede haber 8 por cada uno de los partidos, 8 de Junts, 8 de Esquerra Republicana, que baja sustancialmente, Esquerra Republicana pierde 5 respecto a las últimas elecciones, o sea, y los de Bildu, lo que vengo a decir 8. es que, de 13 pasaría a 8, 9. Bueno, depende de las Hemos encuestas. visto que en Cataluña Esquerra Republicana ha perdido el paso, ha perdido peso y ha perdido poder. Ha sido el partido que más votos ha perdido en las municipales. Ha perdido 300.000 votos. Sean 8 en el caso de Junts, 10 en el caso de Esquerra. Junts no ha perdido votos, ha perdido 5.000. Pero no es mi pregunta de fondo. La pregunta de fondo es esta. Nace el partido, imaginemos que en estas horas, porque quedan horas para que se pueda constituir esta plataforma llamada Sumar con Yolanda Díaz, se constituye. Eso hemos todos leído una famosa encuesta, trabajo del País, apoyándose en una empresa demoscópica con un titular muy sencillo, y es que el resultado, la posibilidad de que Pedro Sánchez no sea desahuciado de la Moncloa no pasa porque gane las elecciones, no las va a ganar, las va a ganar Feijóo. La posibilidad de su victoria pasa porque obviamente todo apunta a que Vox perdería un importante número de escaños, pero ellos, esos dos partidos, PP y Vox, se quedarían en la frontera de la mayoría absoluta, muy, muy cercanos. Podrían estar en 170, hay quien dice que 175, se quedarían bordeando la mayoría absoluta. Pero mucha gente opina que no obtendría mayoría absoluta. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Si Pedro Sánchez obtuviese del orden de 110, perdiendo una parte relativa de poder, tuvo 120, ¿no?, antes. Y esta plataforma sumada con Podemos dentro y otras 14 formaciones, constituyen un foco que puede acaparar del orden de 40 escaños, ¿dónde irían, esta es la pregunta que yo te hago, Pepe, los apoyos? Tal vez no en la institución del presidente en primera vuelta, en la segunda, de PNV, de Esquerra, de Junts, de Bildu, ¿dónde irían? Obviamente irían a apoyar eventualmente, para instituirlo como presidente, al señor Sánchez. No iban a ellos no les conviene que haya un gobierno PP-Vox de ninguna forma. Yo, sobre ese sondeo que está diciendo, vamos a verlos porque en efecto, al principio de semana, varios medios de comunicación publicaban el sondeo. Por ejemplo, El País. Vamos a ver esa previsión, una estimación de votos que hacía este periódico. Ahí ven ustedes respecto de las generales. Pues el partido da dos opciones. Miren ustedes, el primer círculo más, la parte inferior es los resultados de las elecciones generales de 19. Entonces da dos simulaciones. En el caso de que el partido, Podemos y Sumar fueran juntos, o Podemos estuviera con Sumar, fueran juntos, el Partido Popular
no conseguiría llegar a con Vox no conseguiría la mayoría. Sin embargo, en el caso de que fueran separados, sí que sumaría mayoría absoluta Partido Popular y Vox. Esto es lo que plantea el sondeo del País. Vamos, 40 dB para el País. Vamos con otro sondeo, que es el de La Razón, ahí lo están viendo ustedes, que le da 145, 147 diputados al Partido Popular, entre 94 y 96 al Partido Socialista, a Vox entre 38 y 41, Sumar entre 24 y 26. Y Podemos, en el caso de separado, muy poquito, entre 2-3 diputados exclusivamente. Vámonos con El Periódico, que también ha hecho un sondeo, y le dan que no llega a alcanzar la mayoría absoluta, la suma del Partido Popular con Vox, PP que tendría 326-132, Vox 42-45, y se queda pues al filo de esa mayoría absoluta. Y bueno, en cuanto a la presencia de Sumar, pues ahí está muy parecido, entre 33-36 y Podemos entre 2-3 nada más. Esas son estimaciones que han publicado los medios de comunicación estos últimos días. Víctor, ¿qué le interesaría al Partido Socialista? Puede haber dos estrategias. Por una parte, sí, que a mi izquierda que haya una presencia fuerte, porque, viendo esos números, podría gobernar la próxima legislatura, o decir, no, pero ¿cómo que quiero que a mi izquierda haya una presencia fuerte? Que no la haya, porque puedo reclamar el voto útil, de hecho algún ministro lo ha dicho, alguna ministra, puedo reclamar el voto útil y yo recrecer sobre la presencia que tengo y no aspirar a ser la mayoría de los minoritarios, sino a volver a ser un partido mayoritario. Bueno, yo estaba encantado con el debate entre Pablo y Pepe. Pero puede intervenir, no pasa nada. Pero puedo intervenir. Hay una cosa que ha dicho Pablo... O sea, que te da igual lo que te he preguntado. Que es importante, te voy a contestar. Vale. Si quieres te contesto lo primero a esa pregunta. Mira, yo creo que el Partido Socialista lo que tiene que hacer es preocuparse por sus votos y dejar tranquilo al resto de la peña. Es decir, Sumar ya se encargará de lo suyo. El Partido Socialista tiene una oportunidad en este escenario político. Hay una cosa clara, que también lo decía Pepe Rocamora. El voto de Ciudadanos se ha ido al PP. Eso no es caladero PSOE. Se ha quedado en casa. O se ha quedado en casa. Lo que tiene que hacer el PSOE es, fuera de esos caladeros que ya tienen urna, que ya tienen papeleta, intentar sacar de casa a gente que le pueda votar al Partido Socialista. Que le vendría bien que a su izquierda, que yo tengo muchas dudas, también lo digo, que Sumar sea a la izquierda del PSOE. Yo creo que Sumar es un conglomerado donde existen muchas sensibilidades y sobre todo una izquierda burguesa que a mí me ha gustado poco siempre toda la vida, las cosas como son. Pero bueno, sin entrar en mayor análisis, lo que tiene que hacer Yolanda Díaz es entenderse con el señor Pablo Iglesias de Podemos e intentar constituir una fuerza que pueda pactar. Pero insisto, ese no es el problema de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tiene que recuperar votos él, tiene que sacar un resultado que hasta incluso en la opción de que hubiera pacto tenga cierta legitimidad para hacer un pacto. Tiene que preocuparse Pedro, tiene bastante con preocuparse del Partido Socialista. Y ya lo que haga la señora Sánchez y lo que haga Podemos, pues ya lo decidirán ellos. Pero fijaros, en esto de las campañas, últimamente yo en mi época hablaba de pedagogía, hablaba de representar intereses. Es decir, a mí cuando alguien me decía, Víctor, ¿existe la erótica del poder? En los tiempos que yo ejercía, decía, sí, sí existe. Sí, existe erótica del poder. La erótica del poder es que yo consigo poner en el BOE cosas que son importantes para la gente que yo defiendo. Y eso es la erótica del poder. Cuando tú tienes un colectivo de personas que entiendes que necesitan de mejoras sociales, de mejoras económicas, de dignidad a nivel vital, y tú tienes la opción de tener un boletín oficial y tienes la capacidad de poder escribir ahí. Mi mayor efecto de erótica del poder fue el día, yo soy miembro de la Comisión K de los Pactos de Toledo de este país. Yo dibujé las pensiones de este país. Hablo de los años 90. Pues para mí aquello fue muy importante. Me estaba jugando el futuro de las pensiones de los ciudadanos de este país en una situación de cambio demográfico,
necesidad de separación de fuentes, en definitiva, un sistema de pensiones que se había hecho en los años 60 para que las familias tuvieran muchos hijos, había trabajo por vida, el sistema de ingresos en la caja de pensiones era importante. Por cierto, una iniciativa de Convergencia y Unió, que a la gente también se le ha olvidado, de dónde vienen los pactos de Toledo. Bueno, pues para mí eso es la erótica del poder. Pues Pedro Sánchez tiene que hacer pedagogía y le tiene que decir a muchos socialistas que se han quedado en casa que no son culpa de los que se han quedado en casa, será culpa suya y de su gobierno, que tienen que salir de casa. Y que tienen que salir de casa y evidentemente, como se hace en todos los procesos electorales, para motivarlos tendrá que explicarles que la idea de país alternativa no les interesa. Tendrá que explicárselo. Como también el Partido Popular le explica a su electorado que la alternativa de país, a idea de país que tiene el PSOE, no le interesa. Pero insisto, ahora ya no se habla de representar intereses, no se habla de pedagogía, se habla de relatos, un término muy periodístico. Y entonces vuelvo por donde yo quería empezar. Hablaba Pablo de desahucio. Sé que no lo ha dicho con esa intención. Pero mirar, en el mes de julio desahucio no va a haber. Puede haber que un señor pierda unas elecciones y salga legítimamente de la Moncloa. Lo digo porque en este país se ha hablado últimamente de pucherazo. Se ha hablado de que no se iban a convocar elecciones. Ese mensaje está encima de la mesa. No se van a convocar elecciones. Pedro Sánchez no va a convocar elecciones. Cuando yo oía esos discursos, permitidme, me abría el pecho en canal. Digo, ¿quién puede? Pero son relatos que están encima de la mesa, Pablo. Y entonces hay que decirle, lo que hay que decirle con los resultados de este mes de mayo es que la democracia es un sistema consolidado en este país, que los partidos pierden y ganan elecciones, que cuando pierden elecciones abandonan las instituciones y cuando las ganan, pues las ocupan porque es legítimamente lo que tienen que hacer. Pepe, pero ese discurso de relato, insisto, Pepe, es muy torticero. Por cerrar el tema de Sumar, es curioso ver los titulares de que si hay que poner a Irene Montero, si el veto en común, que si tiene que estar tal, que si Pablo Iglesias dice que que se ponga tal o que esté el otro. Y todo esto, la imagen, yo no sé si eso encanta al voto a la izquierda del Partido Socialista, y si eso atrae el voto, ilusiona, o todo lo contrario. Y luego otra cosa, Yolanda, que Díaz es la lideresa, pero no ha sido elegida por nadie. Es muy curioso. No ha sido elegida por nadie, pero sin embargo se le da un resultado altísimo y Podemos... Fue elegida por alguien. Sí, exactamente. Por Pablo Iglesias. Eso es. Pero ahora Pablo Iglesias no la pero quiere. Fue elegida por Pablo Iglesias. Entonces es una cosa curiosa. Por nadie, ¿no? Y al final estarán juntos, pero claro, es que por lo que se dicen, pero no pasa nada. Si hay que no lo sé, es complicado todo esto. No, a mí esto me recuerda a la transición. A ver, en la transición había alguien que no había sido elegido, que era Adolfo Suárez. Y entonces formó una cosa que era una sopa de letras, un partido, la UCD. Entonces ahí estaban los azules, Rodolfo Martín Villa. Estaban los democristianos, Landelino Lavilla, estaban los liberales, Garrigues, estaba la socialdemocracia, Fernández Ordóñez. Aquello era la UCD. ¿Y qué es? Bueno, la UCD acabó en el 82. ¿Y qué es Sumar? Bueno, pues hay una lideresa y entonces tiene pues un montón de organizaciones, y yo soy incapaz ya de contar todas las que son, entre Más Madrid, Compromís, Alternativa, bueno, en fin. Todos los grupos que tiene. Quiero decir, la única organización que está detrás de Sumar y que tiene implantación nacional es Izquierda Unida, o sea, la antigua Izquierda Unida y todo esto. Y entonces ese es el espacio. Quiero decir que las negociaciones con Podemos es el agua y el aceite. Podemos es lo que en el mundo politológico llaman pues populismo directamente, lo que ha pasado en Grecia, lo que ha pasado en Francia, en Italia y en todo esto, que ha ocupado un espacio que antes tenía la socialdemocracia, que ha ido desapareciendo en todos estos países. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Pues que ese espacio a la izquierda del Partido Socialista, de la socialdemocracia, en España ha tenido una media del 10% de los votos, entre el 5 y el 15%. El 5 en la época mala y el 15 pues en los dos momentos brillantes que tuvieron, que fue en la transición con Carrillo y al final del felipismo con Julio Anguita. Podemos llegó a tener más del 20% de los votos a partir del 15, ahora ya ha ido descendiendo,
pero lo lógico sería directamente que Sumar terminara recuperando ese espacio que tiene. Entonces, Sumar y Podemos son el agua y el aceite. ¿No crees que haya pacto entonces? Estamos ahora sin saber qué es lo que va a pasar dentro de unas horas. Entonces, te puedes columpiar. Yo creo que no va a haber cambio. Digo, no va a haber acuerdo. Tirando del hilo de Pepe, Pablo, eso es muy breve, tirando del hilo de Pepe, vamos a la transición política española, porque yo también vivía en esa época. Joder, ¿cuántos años tienes? Casi tantos como tú. Lamentablemente para ti y para mí, por los dos. Casi tanto como tú. Es verdad que había esas corrientes, los liberales, los demócratas cristianos. Por cierto, los socialdemócratas de Fernández Ordóñez acabaron en el PSOE y el resto acabaron en un partido, Alianza Popular, fundado por 7 ministros franquistas. Eso fue lo que ocurrió. Digo, porque en política las cosas cambian de un día para otro. Es decir, si revisamos la historia de este país y revisamos la transición democrática, esa fue la foto. La foto es gente liberal, gente democrática cristiana, se derrumba la Unión de Centro Democrático, van a un partido, Alianza Popular, que es un partido prácticamente de continuidad del régimen, que hoy yo estoy encantadísimo de que sea un partido nuclear, por eso no me gusta tanto lo de los legados y la historia, porque si los 7 ministros del régimen de Franco fueron construidos, lo puse en otro programa de ejemplo. Adolfo Suárez, para mí es un héroe. A mí Adolfo Suárez, cuando sale su nombre, en la retina no me sale que fue secretario general del movimiento, que lo fue, me sale que fue el que hizo la transición política española. Bueno, déjame decir una cosa. Entonces, cuando consigues que la gente aupe y apoye el sistema democrático, yo me siento feliz y lo felicito. Pero no se trata de conseguirlo, se trata de que estaba en la voluntad de los españoles. Bueno, vamos a venirnos. Vamos a dejar la época aquella. Antonio, que vamos es un a viejo ver. porque gusta las batallitas. Vamos a venirnos ahora. Me gustan las batallitas. Yo voy a ir al presente. Yo voy al presente, le voy a hacer un honor a Pepe ahora mismo. El futuro, si no oír el pasado, no existe. Pepe, que venga, que yo me he puesto contigo una cerveza. A que yo sé que en la izquierda del PSOE, es decir, en este espectro de 14 grupúsculos, partidos pequeñitos, más Podemos, más esta plataforma que ha inventado la señora Díaz, Sumar, puede ocurrir de todo porque algunos son muy ofuscados en el juicio, ¿no? Y son muy poco pragmáticos. Un elemento al punto que no se me olvidará es cuando esta señora en el debate regional no dejó a su compañera de unos años antes. ¿De quién estás hablando? Estoy hablando de que yo, a pesar del ofuscamiento que sufren algunos partidos muy radicales en la izquierda, que se devoran y se canibalizan, creo que habrá un Sumar. Yo, a diferencia de ti, y ahí la apuesta que te hago, sí que creo que va a haber un Sumar. ¿Por qué? Porque lo otro es el que gane, que nos invite al resto. Cataclísmico. Lo otro está cataclísmico para ellos, que significaría abiertamente, visiblemente y obviamente la victoria del PP con Vox, de alguna manera con Vox, y ellos pasar a la historia. Entonces, como eso es el harakiri para ellos, deben de ir juntos. Dicho esto, yo sí que tomo por el presente lo que ha señalado ahora mismo Víctor de la desmovilización de la izquierda. La derecha está muy movilizada y en parte a eso están subidos, ¿no? Están entonados, están ahora mismo... Eso es mérito de Pedro Sánchez, aunque Víctor diga que no existe el sanchismo. Entonces ahora, como decía Víctor, un factor importante estará en si es capaz de movilizar, o sea, por el miedo, oye, que Vox entra en el gobierno, que el PP triunfa, sea por el miedo, sea por el pragmatismo, es cierto que se supone que esa izquierda debe movilizar. Pero hay otro factor importante que quiero señalar aquí. Se ha hablado mucho del día. Los días son muy importantes, la climatología, qué sucede el 23J. El 23J, todos sabemos, era un primer factor que parecía decisivo y luego estadísticamente, demoscópicamente, parece que no lo es tanto, las vacaciones. Hay media España, una parte de ella que se va de vacaciones en julio. ¿Me deja terminar? Pero de España y de Galicia. De España y de Galicia. Entonces, ¿qué ocurre? ¿De Galicia por qué? Lo que ocurre... Porque Feijóo convocó también en esa misma fecha. Y Urkullu también. También, entonces pues se van de vacaciones. Ya había una pandemia, ahora o no es hay que los pandemia. gallegos no se van de vacaciones. Lo que ocurre en La Coruña no hace el calor que hace en Murcia. Entonces se van menos de No es el vacaciones. calor, no es el calor. Se queda lo que allí ocurre votando. es que demoscópicamente los estudios que se han publicado lo que dicen es que la gente va a ir a votar. Hay un 67% ahora mismo de la gente que dice que va a ir a votar sí o sí. El problema que tiene nuestro amigo Pedro Sánchez es que en esa disciplina de ir a votar, los mayores, y eso pasó también con el Brexit,
Los mayores votan más. El joven, como haya un buen día, haga calor, se queda tal vez jugando un videojuego. El mayor va a votar. Entonces, los jóvenes son los que potencialmente van a ir menos a votar en esa fecha. ¿Os acordáis de aquello que decían? Me alegro de que me haga esa pregunta. Bien, está hablando de qué va a hacer la gente. Pues esta semana pasada tenemos una encuesta hablando de eso. Esta semana le he pedido a los compañeros de Popular Televisión que salieran a la calle y algunos ciudadanos... A mí no me preguntes que se cabrea Pablo. No. Que le preguntara a algunos ciudadanos... Yo me he hecho una apuesta con Pepe. Mira, que preguntara a algunos ciudadanos sobre... Primero, si van a ir a votar, a pesar de que ese día se dice si es malo por el tema de la fecha que es, si van a ir a votar, y luego otra cuestión, no me interesa qué partido, pero... ¿lo tienen decidido ya? En julio votó el 90 y tantos %. Bien, y ¿tienen decidido ya quién van a votar o realmente se van a esperar a la campaña y a ver qué ocurre? Es interesante, por lo menos yo pensaba que era así, que lo podía ser, y yo creo que sí, a tenor de las respuestas. Por supuesto, mi voto está decidido totalmente. Es lo mismo que he votado en las que hemos tenido regionales. Me pille donde me pille, voto. Sí, también. Sí, me pilla trabajando, me pilla bien. Lo tengo decidido ya. Me pilla de viaje, pero voy a votar por correo. Lo tengo súper decidido. Sí, voy a votar presencialmente y lo tengo decidido también. Estoy por aquí, votaré. De todas formas, es mala fecha, porque mucha gente está fuera, entonces no estoy de acuerdo con la fecha. Voy a esperarme a ver lo que ofrecen. Voy a votar. Nada de correo ni nada de vacaciones en casita. Preferencia, no, porque hasta ahora me han desilusionado todo. Bueno, ya veremos a ver qué es lo que ocurre, Víctor, pero la percepción es que sí se va a ir a votar y que el nivel, el porcentaje de participación va a ser alto, yo creo que sí. Yo espero y deseo que la gente vaya a votar, lo que estime oportuno, pero que vaya y vote. No obstante, insisto, no tengo la bola, es decir, ayer noche coincidía con el alcalde en funciones de Lorca y me decía, Víctor, si me hubiesen votado todos los que me dijeron que me iban a votar, sacaba el 100%, 50% a los resultados. El voto la gente lo decide cuando estime oportuno. Uno lo tienen pensado, uno votan a favor de una marca, votan en contra de una marca o deciden su voto al final del proceso electoral. Vamos a ver, son los menos, sí, pero de la máxima honestidad que yo puedo hablar, que es lo que hago siempre. Yo creo que las elecciones de mayo marcan una tendencia muy favorable al Partido Popular, pero honestamente creo que la campaña y los datos objetivos encima de la mesa determinan que siga habiendo partido y hay una opción de que el Partido Socialista vuelva a sacar un buen resultado. Lo decía Pablo, recuperando en torno a 400.000 votos que ha perdido, todos esos votos no creo que sean transferencias a otros partidos, recuperando el voto de gente que no ha ido a votar y sobre todo haciendo que el Partido Socialista identifique su idea de país, su propuesta de país, pues con una mayoría sociológica a nivel nacional. En Sumar me pasa igual. Yo lo que pasa es que, insisto, Sumar es tan complejo que a mí eso de la izquierda, de la derecha... Mirar, los dos grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, yo sé de qué estoy hablando. Y ahora añado, en positivo, no en negativo, las dos grandes fuerzas innovadoras, que son Vox y Podemos, yo creo que su voto es muy transversal y tengo dificultades para identificar las capas sociales de las que proceden. Por poner un dato, es decir, abundar en mi ánimo de objetividad, por ejemplo, yo estoy convencido que muchos votantes de Vox son familias humildes que el PSOE considera su capa sociológica de pertenencia. Y no lo es, han votado a Vox. ¿Por qué? Porque el relato de Vox les ha convencido. Es decir, aquí hay elementos que son estables y hay elementos que son muy inestables. Sobre el tema de Vox, Víctor, ¿te ha sorprendido que se produzca un crecimiento? Siempre se suele pensar, bueno, si un partido crece, el que está a su lado se reduce su presencia. Pero el Partido Popular ha crecido en estas elecciones a nivel nacional, pero no ha sido a costa de Vox, que también ha crecido y ha consolidado esa presencia. ¿Esos vasos comunicantes qué pasa? No, pero yo creo que Vox representaba originariamente a una parte del Partido Popular muy disconforme con la política del señor Rajoy, ese fue su elemento álgido. Yo siempre apoyé esa teoría de que era el Partido Popular, pero un Partido Popular no conforme con las políticas que hacía el Partido Popular. Pero Vox ha construido un relato que sobrepasa ese análisis que yo acabo de hacer. Vox tiene voto juvenil.
Vox tiene voto en lo que se considera sociológicamente espacio de izquierda. Vox ha construido un relato muy sencillo, muy simple, y lo que ha demostrado es que es capaz de captar votos, de movilizar ciudadanos y de que estos ciudadanos metan la papeleta en una urna. Sí, y eso además tenemos un antecedente claro y directo, que es Francia. Los Le Pen, ¿dónde han conseguido los...? Quiero decir, Le Pen en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, era un partido como los misinos, como los fascistas en Italia, que tenían solamente unos pocos miles de votos. Y hay un momento en el que empiezan a tener una influencia importante. ¿Y dónde tienen esa influencia? La tienen en el área metropolitana de París hasta el Canal, o sea, donde históricamente había sido muy fuerte el Partido Comunista francés, lo tienen en todo el Valle del Ródano y lo tienen en toda la Costa Azul hasta Marsella. Toda zona de voto comunista y de izquierdas. Y entonces toda esa zona, que es el Partido Comunista en Francia ha desaparecido, y en toda esa zona precisamente Le Pen, Marine Le Pen y Jean-Marie Le Pen, su padre, son donde tienen. Y no olvidemos que en las dos últimas elecciones en Francia, en el Parlamento Europeo, que son las únicas que se hacen a una única vuelta y donde hay un distrito único, el partido ganador ha sido el de Le Pen. Eso es así. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Pues, yo, por ejemplo, me he fijado en los datos que ha tenido Vox en Cataluña. ¿Dónde ha tenido Vox? Bueno, ha sido el partido que más ha crecido en Cataluña. Quiero decir, en Cataluña, en las últimas municipales, el gran perdedor ha sido Esquerra Republicana, que ha perdido 300.000 votos. Después está Ciudadanos, que ha perdido 250.000, después está el partido de Ada Colau, que ha perdido 100.000, después están los socialistas, que han perdido 50.000, Junts se han quedado equiparados, bueno, han perdido unos 5.000 y no sé qué, ha ganado creo que 80.000 el PP y 150.000 votos es Vox quien ha ganado. ¿Y dónde ha ganado? Pues no ha ganado en los barrios ricos, burgueses de... Pedralbes, no, ha ganado, por ejemplo, en Gavà, un pueblo eminente, o en Ciudad Badía, o en sitios así. Quiero decir que eso demuestra que se está produciendo precisamente de que el voto es un voto diferente y que es verdad que parece ser que hay un sector de la juventud que se inclina por Vox, aunque esa tendencia en cierta forma se ha roto en estas elecciones porque Vox normalmente no había pasado de la A7, el voto de Vox era de la A7 hasta la costa, en Murcia, que es el sitio donde más votos tiene en España, está en el 17% actualmente. Y ahora, en las elecciones, viendo los datos que hubo en mayo, Vox se ha quedado reducido al campo de Cartagena, desde San Pedro del Pinatar hasta Fuente Álamo. Esa es la zona donde tiene, no ha logrado subir para arriba. En la Murcia, digamos, más rural, más profunda y todo esto... ¿El voto ulti al PP? No lo sé, pero se ha mantenido el voto tradicional, PP-PSOE. Sí. No, hemos visto a ciudadanos expresando con mucha convicción que iban a ir a votar. Algunos muy decididos, la mayoría, con el voto decidido, otros no tanto. ¿De Ciudadanos? No, hemos visto ciudadanos, ciudadanos, bueno, personas. Las hemos visto, ¿eh? Estamos comentando que hemos visto a gente expresar que van a ir a votar. Personas. Y a mí me sorprende, compañeros de tertulia, que decía Churchill que el mejor alegato contra la democracia es 10 minutos de conversación con el ciudadano medio en un bar. ¿Por qué? Porque, aunque luego decimos, decía Churchill, ¿no? El mejor alegato contra la democracia es una conversación de 10 minutos con el ciudadano medio en un bar. Entonces, ¿qué ocurre? Que, honestamente, si yo fuese Pedro Sánchez, y ahora que les pedimos a los políticos que se preocupen de las cosas del comer, tú estarás conmigo que hoy han salido datos de Eurostat. La economía española es de las que tiene un mayor crecimiento en la Unión Europea. La inflación es la más baja de la Unión Europea. Qué mal está Europa, ¿eh? No, Europa ha entrado en recesión. Europa ha entrado en recesión. Bueno, Alemania. Hoy los datos demuestran que estamos en recesión en la eurozona. Pero España es un ejemplo para el resto de Europa en cómo se ha combatido la inflación, que está notablemente más bajo que en el resto de Europa, cómo se ha protegido a las clases medias y a las clases bajas y a las empresas. O sea, que en las cosas del comer hay que reconocerle a Pedro Sánchez que ha hecho un trabajo bastante aceptable. Esto lo que estás diciendo es un videoclip, Entonces, ahora pasamos a mi experiencia en los taxis de este país, de Murcia y de otros sitios. ¿Qué es lo que yo veo que al final ha primado en el castigo que ha recibido el PSOE? Aspectos como
un feminismo muy dañado por la ley del sí es sí, eso yo no sé los votos que le ha hecho perder al PSOE. O sea, la ley del sí es sí, yo creo que ha triturado escaños y concejalías y ayuntamientos para el PSOE en estas elecciones municipales y autonómicas a mansalva. Y otra cosa, y el tema de Bildu. Ese tema que en el último debate aquí con el maestro, él señaló muy claramente que se trata de un acuerdo puntual para sacar adelante una ley puntual, se ha vendido muy bien como una alianza entre los terroristas de Bildu y el PSOE. Eso ha triturado, yo no puedo ni imaginarme cuántos votos hacia el PSOE ha triturado. Entonces, a mí lo que me sorprende es, uno, que el electorado está muy movilizado, que va a votar a el 23J. Dos, que atendiendo a las cosas del comer, este gobierno no lo ha hecho muy mal porque comparativamente, con datos en la mano, ahí están los datos de Eurostat, pero que luego ha sido triturado, ha sido maldecido en los taxis, en muchos sitios, por esos dos catastróficos errores que han despertado una emocionalidad rabiosa en muchos españoles, me encuentro yo entre ellos, por esa mala ley, la ley del sí es sí, y por ese acuerdo, aunque sea puntual, táctico con Bildu. Y posiblemente haya sido porque hay una campaña que ha sido exitosa por parte de la derecha, identificando esa fórmula que era el sanchismo. Con Zapatero era lo mismo, es decir, siempre había una tendencia. Yo me acuerdo en la época de Felipe González, que se practicaba desde ciertos ámbitos políticos, ya sin señalar, lo que yo llamé la cultura de la calima, que es poner suciedad en la atmósfera hasta que el aire sea irrespirable. Y es verdad que se ha generado una campaña contra el actual gobierno, y ahí te doy la razón, no por su gestión económica, no por su gestión social, ni siquiera tomando en consideración los errores que ha tenido y el sí es uno. No, es una campaña de acoso y derribo al adversario. Lo que pasa es que si el todo vale en la política lo vamos a hacer regla común, menos mal que me quedan 5, 6 o 10 procesos y me perderé el resto, porque no quiero participar. Estamos hablando del tema nacional continuamente, pero hay que pensar que todo esto se pone en marcha como consecuencia de las elecciones autonómicas y municipales. Vamos a dedicarle un poquito a esta cuestión. Bueno, toman posesión, no toman posesión, donde está claro que hay mayorías absolutas sí, por parte de un partido político, los que dependen de, depende de, y esta cosa que no está francamente clara, vamos a esperar. Mañana, por cierto, es el Día de la Región, no creo que haya ningún guiño en ese sentido, pero que sí que está habiendo mensajes estos últimos días. Algunos porque se produce el mensaje y otro por la ausencia del mensaje, porque no hay declaraciones. Por ejemplo, la semana pasada preguntábamos queríamos la intervención de líderes, diputados o senadores nacionales por Murcia, y hubo alguno que decía que no, porque estaba esperando. Hablo de Javier Sánchez Serna, de Podemos, decía que no iba a hacer declaraciones y que iba a esperar. Bien, de Ciudadanos las tuvimos, sin duda alguna, también estuvimos del Partido Popular, del Partido Socialista. Bien, de aquí en la región de Murcia se han producido algunas estos últimos días. Por ejemplo, el Partido Popular ha hablado, pero en clave municipal, que es lo que más claro está, por parte de Ballesta, que va a ser el alcalde de Murcia, mientras que a nivel regional, a nivel autonómico, se sigue percibiendo la sensación de que se quiere gobernar en solitario. Vamos a escuchar primero a Ballesta. Hemos obtenido, por ejemplo, mayoría absoluta en todos los barrios de la ciudad de Murcia, pero también hemos tenido una amplísima representación en pedanías, muchísimas mayorías absolutas en pedanías. Como dato, decirles también que, como decía muy bien Nuria, nuestra apuesta por pedanías es absolutamente contundente. De la Corporación Municipal, del Grupo Municipal Popular, en el Ayuntamiento de Murcia, el 60% de sus miembros provienen de pedanías. Bien, apunta precisamente a ese poder municipal, al poder de pedanías, que hacíamos alusión antes de la importancia que tiene, porque es una maquinaria que se pone en marcha y es importantísima, sin duda alguna, para los partidos políticos. Quien ha hecho referencia a eso de que ya hemos pactado en algún sitio, Molina, estamos esperando a ver qué ocurre a nivel regional, ha sido el presidente de Vox, José Ángel Antelo, con esta reflexión. Bueno, nosotros seguimos con una mano tendida y firme. Aún no hemos recibido ninguna llamada. Entiendo y espero que entienda que el mandato de la región de Murcia es que nos pongamos de acuerdo para crear esa alternativa, y allí donde el Partido Popular o Vox no tengan mayoría absoluta, pues nos tenemos que poner de acuerdo. Yo creo que cualquier otra cosa no se entendería,
y entiendo también y espero que no pretendan gobernar o algún tipo de acuerdo con el Partido Socialista, porque sería sin duda alguna dar un varapalo clarísimo a esa alternativa que tanto se desea en esta región. Y otra reflexión interesante es la que trasladaba anoche Caridad Ribes, va de número 2 dentro de la candidatura del Partido Socialista, porque las demás todavía no las conocemos, las candidaturas Congreso y Diputados por Murcia a las generales, la del Partido Socialista sí que ya se conoce. Ya saben que Francisco Luque va de número 1 y Caridad Ribes, que es la actual delegada del Gobierno cartagenera, va de número 2. Ella apuntaba sobre su presencia en la candidatura y sobre el relevo en la delegación del Gobierno. Agradecida, como no puede ser de otra forma, al Partido Socialista por confiar en mí. Respecto a cuándo tendré que dimitir y la sustitución en la delegación de Gobierno, pues las fechas oficiales son las que marca la ley electoral, por lo tanto estamos viendo exactamente cuáles van a ser las fechas de sustitución y bueno, pues a lo largo de estos días iremos viendo exactamente en qué términos tiene que producirse. Y luego no corresponde lógicamente a mí decidir quién me va a sustituir, lógicamente el partido y en este caso el Gobierno de España, Consejo de Ministros, nombrará a la persona más idónea para sustituirme en este puesto, no me cabe la menor duda. Bueno, ¿qué va a pasar, Víctor? En los próximos días, el pacto sí, pactos no, se esperan. Pues, hay necesidad, en cualquier caso, hay toma de posesión. Bueno, los ayuntamientos se toman sí o sí y tiene que salir adelante. El gobierno un poquito más adelante. Bueno. Pues yo estoy con Antelo, es decir, lo que ha votado la ciudadanía en la región de Murcia es que gobierne la derecha, en este caso, no le ha dado la mayoría suficiente que aparecía en los carteles al Partido Popular, luego tendría que gobernar en coalición con Vox. Pero lo que no acabo de entender es la estrategia de Vox, es decir, porque uno que la mayor parte de su vida se la ha pasado negociando, en esto de las negociaciones el intercambio de paquetes suele ser importante. Ceder los ayuntamientos sin tener respuesta de qué va a pasar en la comunidad, a mí me parece temerario, sobre todo porque Vox, el mayor problema de Vox no van a ser ni los ayuntamientos ni la comunidad autónoma, sino que no entra en la mesa de la Asamblea Regional, por número. Si no entras en la Asamblea Regional en la mesa, estás fuera de todo debate. El debate lo irá marcando la mayoría del PP y, en menor medida, la minoría del Partido Socialista. Yo creo que si Vox quiere apuntalar ese respaldo que le ha dado a la ciudadanía, antes de cerrar los ayuntamientos, debería sentarse con el señor Miras y preguntarle cómo va a cerrar la comunidad. Y, de paso, preguntarle cómo va a cerrar la mesa de la Asamblea Regional. Pepe, ¿cómo se van a constituir? Vamos a ver, lo de los ayuntamientos tiene fecha fija, que es el 17, y yo no tengo claro que se decida la cuestión. Bueno, unos días antes es precisamente la constitución de la Asamblea Regional y no tengo claro qué es lo que va a pasar ahí. Y quiero decir, y en estos tiempos en lo que todo puede cambiar de un día para otro, pues yo no tengo claro que vaya a ser así o no. Esto en los ayuntamientos, bueno, pues eso que está diciendo Feijóo, que yo no lo entiendo, de que vote la lista más votada, pues es lo que dice la ley, que es decir, los ayuntamientos va a ser así. Entonces tendrán que decidir en 4 ayuntamientos de la región, donde la lista más votada es la socialista, que es Molina, que es Cieza, Las Torres de Cotillas y Puerto Lumbreras, donde la lista más votada es la del Partido Socialista. ¿Qué cabeza tienes, Pepe? Sí. Pese a tener mi edad, ¿qué cabeza tienes? Y entonces ahí tendrán que decidir si hay acuerdo o no, que previsiblemente pues habrá acuerdo y todo esto. Entonces, en cierta medida estamos ante un partido, no querría utilizar el término de leninista, pero Vox en ese sentido se comporta así, quiero decir que tiene una dirección rígida nacional y entonces va a hacer lo que le diga Madrid, y Madrid está diciendo que incluso, quiero decir, no se hacen declaraciones a los medios de comunicación si no lo autoriza Madrid, no se dice nada si no lo autoriza Madrid y no se pacta nada sin que lo diga Madrid. Y entonces habrá que ver qué es lo que pasa para la Asamblea Regional, que todo se puede cambiar, la mesa, la presidencia de la Asamblea y pero la si hay acuerdo. Se puede cambiar si hay acuerdo. Claro. Claro, aquí en buena parte la jugada pasa por qué tipo de relación establece el PP con Vox. Entonces, es que el PP tiene, si uno va a los hechos, una relación tripolar hacia Vox más Feijóo. ¿En qué sentido? En Castilla y León gobiernan juntos.
Pero Feijóo a veces se enajena de ese gobierno en coalición diciendo yo aún no era nadie en este partido, no era presidente, con lo cual eso pasó antes de que yo llegase, porque hay una coalición de gobierno, como sabemos. En Andalucía, sin embargo, el señor Moreno lo que hace es decir, votadme a mí porque yo no quiero gobernar con Vox. Por favor, votadme a mí para no gobernar con Vox. Yo no quiero un gobierno con Vox. Y la gente le hizo caso y le dio la ¿Qué mayoría. exactamente. Y aquí lo intentó también López Miras, solo que no ha conseguido la mayoría absoluta. Y luego tienes, por otra parte, el modelo Ayuso, que es mimetizarse con Vox. ¿Por qué decíamos antes nosotros que Vox ha perdido sobre todo poder en Madrid a costa de Espinosa de los Monteros y de su esposa? Porque, como ellos mismos dicen, como Espinosa de los Monteros dice, es fantástico que nos emulen, es fantástico que Ayuso nos replique. Y luego tienes el modelo Feijóo, que consiste en, yo no lo sé, gallego, el modelo gallego, que es que no lo sabe muy bien, que no quiere responder a la pregunta. Se hace una respuesta vaga de si él gobernaría con Vox y no gobernaría con Vox. Así que existe ese marco de relaciones hacia Vox y con Vox. Y ya veremos cómo evoluciona. Pero piensa que en Galicia no existe ni Podemos ni Vox, que es otro mundo. Claro. Vox no nació precisamente por Feijóo. Ni Feijóo. ya, poco Feijóo. Bien, pues vamos a ver si mañana alguien dice algo en ese sentido y deja deslizar alguna cuestión o reflexión en el transcurso de esa jornada del Día de la Región. Que tiene que llamar a Madrid. Por cierto, Víctor, digo porque tú estás implicado en el tema del compromiso social y demás, no quiero dejar pasar ese dato que yo hice referencia al principio del programa, que Cáritas y otras organizaciones también lo han hecho, ha ayudado hasta el año pasado a 87.395 personas en riesgo de exclusión. Hablamos de política, si suma de votos, no se suma votos, pero hay que tener siempre presente las necesidades de las personas. Son menos que el año pasado, es verdad, pero todavía mucho más que antes de la pandemia, por lo que pudiera influir en ese sentido. Esas personas, sea quien sea, hay que hablar de ellas también. Claro, porque detrás del PIB no hay números, hay personas. Eso es. Y el PIB puede ser estupendo, pero la desigualdad puede ser radical. Pongamos un ejemplo, Chile. Chile es un país en América Latina que tiene un PIB muy razonable, con unas cuotas de desigualdad que generarían escalofrío en España. Ahí sí generaría escalofrío. Ahí es donde entra la política. La política consiste, seas del partido que seas, en cómo redistribuye la riqueza y cuál es tu modelo de país y tu modelo de redistribución de la riqueza. Hombre, pero vayamos a la mayor, Antonio. Si la economía se hunde, no hay nada que redistribuir. Mientras que la economía cree valor, agregue valor, podremos redistribuir. Que siga habiendo personas al margen de la dignidad social en este país, sí. Y sin los ERTE habría habido unos cuantos más. Y sin el salario mínimo de inserción, unos cuantos más. Y sin la renta vital, unos cuantos más. Claro, es que de eso se trata la política. La política no se trata de construir relatos ni pantallas de comunicación. Se trata de qué hacemos para cambiar la vida de la gente, de las personas. España sigue teniendo unos índices de pobreza relativa. Hay que explicar también lo que es la pobreza relativa, que está en función de lo que sería el nivel de vida de los que estamos aquí, por hacerlo muy sencillo para quien nos está escuchando. Pero sigue habiendo muchas personas al margen de lo que consideraríamos una vida digna conforme a lo que hacemos cada uno de nosotros. Bueno, pues la pregunta que tienen que responder los grandes partidos políticos es cómo van a solucionar eso. Y mientras que lo solucionan, Cáritas, Fundación CEPAIN, Proyecto Hombre, el tercer sector lo hacía antes, lo hace ahora y lo seguirá haciendo, y no quiero olvidarme, y la UCAN, en intentar ayudar a la gente en situación de mayor vulnerabilidad. Claro que la hay. Una cuestión. Ha pedido Pedro Sánchez 6 debates. ¿Te ha sorprendido? ¿Está bien? ¿Es un buen número? Bueno, yo hubiera pedido 60, si queda. Es decir, eso no tiene ningún tipo de relevancia. ¿No? A ver, ¿para qué sirve? Quiero decir, un debate interesante sería, por ejemplo, Pedro Sánchez e Irene Montero. A mí eso me parecería interesante. Pero un debate entre Feijóo y Pedro Sánchez, ¿para qué sirve? En febrero del año 1974, en el Bernabéu, jugaron el Real Madrid, de Amancio, Santillana, Netzer, Pirri, estaba también un murciano, Macanás y todo, con el Barcelona de Cruyff. Y ganó el Barcelona 0-5. Después de ese partido, goleada,
¿Hubo alguien que dejara de ser del Barcelona o que dejara de ser del Madrid por el resultado? Pues no. Quiero decir, ¿los debates electorales sirven para algo? Pues lo mismo que las campañas electorales, absolutamente para nada. Quiero decir, ¿ha habido algún caso? Sí, en el 1960, septiembre, el primer debate televisado de la historia, blanco y negro, Chicago. Nixon, candidato republicano, que era el gran favorito, que le sacaba no sé cuántos puntos al candidato, que era un católico, imagínate, que en Estados Unidos nunca había habido un presidente católico, de origen irlandés, Kennedy. Y resulta que en aquel debate, que vieron 60 millones de personas, pues resulta que el tal Kennedy, la cámara le quería, daba bien, iba elegante, se había preparado la cosa. Y entonces Nixon, barba cerrada, estaba cansado de la campaña, estaba sudando, se le veían las gotas de sudor y todo esto y tal. Y entonces, al final, toda la gran ventaja que llevaba Nixon en las encuestas, resultó que ganó Kennedy por solamente 112.000 votos en un país de 200 millones de habitantes. O sea, aquel debate, y se ha estudiado después, por las encuestas y los estudios que se han hecho, pues sí que tuvo repercusión. Pero eso fue una excepción y fue el primer debate. Pero normalmente alguien piensa que por un debate va a cambiar, quiero decir, si esto puede conseguir que movilice a alguien de los suyos para que no se quede en casa y que vaya a votar, pero eso no tiene ningún interés. Eso es lo mismo que las carteladas o los cierres de campaña o los mítines o todas estas cosas. No tiene ningún tipo de repercusión electoral. Bien, a mí sí me gustaría ver debates y sobre todo creo que el debate es importante, tanto si es general como si fuese sectorial, pero hay uno que me gustaría no perderme si fuera posible, y es un debate Vox-Sumar. Sí, bien. ¿Hay alguna iniciativa encima de la mesa? Sí, me gustaría. No se me ha ocurrido a mí. Renuncio a la autoría de esta cosa que acabo de decir. ¿Me da problema? Sí, sí. Bueno, quería decir, porque es cierto, somos de la Facultad de Comunicación, y es señalable porque lo ha dicho muy bien Pepe en el sentido de que a Kennedy o la cámara le gustaba a Kennedy o Kennedy le gustaban las cámaras. No, a Kennedy le gustaba porque tú sabes, cámara y otras cosas. Sí, pero tú sabes, le gustaba mucho Marilyn Monroe. Pero tú sabes también, Pepe, que es curioso, solo por un comentario, que la gente que siguió el debate por radio le dio ganador a Nixon. Pero quien lo vio en televisión, que fue la inmensa mayoría, dio ganador a Kennedy. Y ahí estaba el gran periodista Walter Cronkite. Pero quiero decir, en relación a esta anécdota histórica, quería decir que yo sí que creo en el poder transformador de los debates en dos sentidos. Uno, Pedro Sánchez decimos que tiene que movilizar a su peña, que está desmovilizada. Le conviene salir mucho en la tele, siempre que no se queme. También todo tiene un límite y la sobreactuación. Sí, pero la sobreactuación puede pasarle, no sé por qué ha dicho 6, no sé si es que quiere ir a 6 cadenas de televisión distintas. Primer aspecto es el de la movilización, segundo es el de los indecisos. Hay muchos indecisos, pero además creo que hay uno tercero. Él cree que tiene mucha sustancia que vender y es cierto, Feijóo no ha planteado un proyecto de país. Feijóo no ha planteado medidas concretas. Feijóo se ha ocultado debajo de esos errores mayúsculos del socialismo y no ha planteado si va a revocar leyes, no ha planteado si va a revocar la ley de aborto, no lo ha hecho. No te preocupes porque yo sí me quiero quedar con lo de la sustancia, porque en este mundo donde todo es comunicación, y lo último que ha dicho Pablo es, más allá de que te guste la cámara, de que no te guste, de que lleves el traje que tienes que llevar para no hacer mucho el ridículo, pero hay cosas que sí tienen contenido y sí tienen impacto. Yo voy a recordar otro debate, cada uno ve los programas que ve y recuerda los que ha visto. Yo me acuerdo de un debate de Nicolás Redondo Urbieta con Marcelino Camacho. Ni a Nicolás Redondo ni a Marcelino les gustaba la cámara. Eran tan feos como yo, si no más. Y me acuerdo que en aquel debate hubo un momento álgido que fue cuando Nicolás le dijo a Marcelino, Marcelino, mientes y tú lo sabes. Eso dicho en televisión, eso oído por 20 millones de personas, que tiene impacto. Mucho, mucho. Bueno, en cualquier caso, dice lo del proyecto de país. Es que vamos a empezar ahora. Tenemos por delante un mes para proyectos, propuestas y un montón de cosas más. También ¿Sí? No, es que había un último elemento que quería señalar. Es que hay quien opina, y yo la verdad que no he hecho un análisis formal de esto, hay quien opina que igual que en el pasado la estructura mediática española estaba muy volcada, Felipe González construyó una estructura mediática con el grupo Prisa muy favorable a su posición, a su prisma, al framing, hoy en día, yo no he hecho un estudio, pero a mí me lo ha comentado alguien que sí lo ha hecho, hoy en día digamos que el sistema mediático español
perjudica mucho al PSOE. Entonces, si él va, digamos, a ciertos colectivos, tendría que verlo, es una opinión que me ha dado un profesor que ha hecho un estudio al respecto, por la titularidad de las empresas de comunicación, por la propiedad y por la línea editorial. ¿Quieres decir que la mayoría de las televisiones están en No, contra no solo de del televisiones, PSOE? hay radios, televisiones, grupos mediáticos. O sea, digamos, por simplificarlo, que al socialismo le queda al Grupo Prisa. Permite un paréntesis, yo no sé lo que dicen los expertos en esta materia. Yo sí digo que el domingo me vine a hacer exámenes de 9 a 2 de la mañana, a 2 del mediodía aquí en Laucán. Me leí todas las cabeceras de prensa de toda la prensa nacional. Y lo que dice Pablo es verdad. Pepe, cierra tu programa, ya está bien. No, hay quiero manera. decir, eso es porque no viste las televisiones, porque gente que está viendo las cabeceras... Claro, pero quiero decir... Porque ya los alumnos se me ponen... Es que los que hacéis exámenes esos días sois dos. Sí, yo y otro. Y entonces son millones los que directamente están viendo la televisión. Y ahí la cosa y al los que revés. están viendo la televisión es totalmente al contrario. ¿Sí? Bien, pues terminamos ya y terminamos con una cuestión, y es que mañana es el Día de la Región de Murcia, medallas de oro y diplomas de servicios distinguidos a instituciones y a personas de aquí de la región. Todas ellas, podría haber más seguramente, aunque son muchas en esta ocasión, todas ellas merecidas evidentemente, y entre ellas, y quiero terminar con esta alusión al que fuera presidente, fundador y presidente de esta universidad, a José Luis Mendoza, que se le entrega a título póstumo, evidentemente, que recogerá a su esposa, María Dolores García. Mañana es el Día de la Región, disfruten ustedes, lo veremos bien mediante el próximo jueves. Buenas noches.